Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, pues ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso una vez más. Gracias al Señor porque nos permite esta ventaja de poder estar en su presencia, aún estando a la distancia. La verdad es que se nos vino el airecito bastante feo, bastante fuerte, bastante frío. Aunque yo ahorita estoy sudando. Usted no me lo va a creer, pero estoy sudando. Y doy gracias a Dios por ello, amén, porque gracias al Señor que se me quitó el frillito con la alabanza. Ok, mis hermanos, pues vamos a entrar en materia. ¿Qué le parece si vamos a la palabra, hermanos? Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 1 al 18. Carta del apóstol San Pablo a los Efesios capítulo 5, versículos 1 al 18. Andan escondiendo los Efesios. Ok. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedir al Señor que se glorifique. Amén. En esta reunión, en esta meditación en su palabra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús venimos delante de tu presencia, Dios. Te damos a ti toda la gloria, el honor, la alabanza y toda la adoración, Señor, porque tú eres digno, Señor. Tú eres santo y poderoso es tu nombre, Señor. Así que, Dios, en esta noche venimos delante de tu presencia para suplicarte, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, Padre. Que no sea yo, Martín Santana, hablando, Señor, a tu pueblo, sino que seas tú, Señor, hablando no solamente a aquellos que han puesto su fe en ti ya, Señor, sino a aquellos que todavía no te conocen, Dios. En el nombre de Jesús, habla, Señor, a nuestras vidas y permite que estas ondas de internet, Señor, puedan llegar a aquel corazón necesitado, Señor. Aquella persona, aquella alma, Señor, que necesita recibir una palabra de parte tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, pues vamos ahí a la palabra. Efesios capítulo 5, versículos 1 al 18, dice de la siguiente manera: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Por ahí me fui hasta el 19, pero gloria a Dios. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios, hermanos, porque en su misericordia aquí estamos. Amén. Ok, vamos a entrar en materia, hermanos. Creo que, aunque ya hemos mencionado en demasiadas ocasiones, ya lo hemos mencionado varias veces, ¿verdad? Y quizá hasta el cansancio de muchos,
Pero es necesario, hermanos, que el día de hoy hagamos un sincero examen introspectivo. Es decir, que analicemos nuestra propia vida, nuestra propia relación con Dios. Mucha gente hoy en día no sabe en qué términos se encuentra su vida delante del Señor. Algunos se han cansado de oír siempre los mismos consejos, la misma palabra en los púlpitos, y se han buscado personas que les prediquen cosas nuevas, como lo dice Pablo a Timoteo en su segunda carta a Timoteo en el capítulo 4, versículos 3 al 4. Pablo, hermanos amados, habla a Timoteo y le dice que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán, dice la palabra del Señor, el oído, y se volverán a las fábulas. Y hoy vemos, hermanos amados, desgraciadamente, que esto es una realidad. Esos tiempos que Pablo auspiciaba, vaticinaba, ¿qué se les puede decir? Profetizaba, mejor dicho, que Pablo podía ver a futuro, nos alcanzaron a nosotros. Estos son los tiempos que nos han alcanzado, y son tiempos que debemos entender que son tiempos peligrosos para nosotros, porque muchos se han cansado de escuchar que Cristo viene pronto, que Cristo les ama y que Cristo puede cambiar la vida de cualquiera que se quiera entregar a Él. Muchos son los que, cansados o incluso aburridos de oír siempre lo mismo, se han adormecido en la vida espiritual. Sin darse cuenta, se han ido apagando. Sin darse cuenta, la vida espiritual en ellos se ha ido extinguiendo, como cuando una lámpara de petróleo se queda sin aceite, sin petróleo, y la mecha se sigue consumiendo hasta que finalmente se apaga. Aquel gozo que manifestaban al asistir a una congregación poco a poco se ha ido apagando. Aquel deseo de trabajar para el Señor poco a poco va disminuyendo. Aquel deseo de leer la Biblia poco a poco se extingue, poco a poco se acaba. El deseo de orar, el deseo de estar en comunión con Dios, en intimidad con Dios, poco a poco se termina, poco a poco se acaba. Hay personas que hace tiempo no saben lo que es llevar una Biblia bajo el brazo. Y hace tiempo que las alabanzas que entonamos, muchas de ellas, de las alabanzas que hoy se cantan en muchas congregaciones, no saben igual en el corazón. Quizá hay una emoción que se levanta con las alabanzas que se entonan, nos mueven los pies, nos sentimos gozosos, eufóricos en los cultos, pero son alabanzas que al final quedan en nada. Hoy es el día, hermanos, en que nosotros hagamos este examen. Este es el tiempo propicio para despertar. La palabra de Dios nos dice, hablando del propio Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 12, versículos 37 al 54. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Yo no sé usted, pero yo quiero ser bienaventurado. Quiero ser de aquellos a los que el Señor diga, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros por mi Padre. Yo quiero ser de esos siervos a los cuales el Señor llame buen siervo y fiel. Yo no sé usted, pero para poder escuchar esas palabras de Jesús es necesario despertar y mantenernos despiertos. Eso significa estar velando. Dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga los halle velando, los halle despiertos. Yo quiero hablarle, hermano, en esta noche de la necesidad de despertar el Espíritu en nosotros. Esto, amado hermano, es una necesidad vital, es una necesidad que no podemos descuidar. Al analizar los tiempos que vivimos, nos damos cuenta de la gran necesidad de que la iglesia despierte, la gran necesidad que tenemos de despertar, de esforzarnos por mantenernos despiertos, por hacer que nuestro espíritu despierte hasta la venida del Señor Jesucristo por su pueblo.
que no nos durmamos en nuestros laureles, que no nos durmamos en una religión, en una costumbre, en una tradición. Con base en esto, hermano, yo le invito para que vayamos a la Escritura y veamos algunas razones por las cuales ahora más que nunca es necesario que hagamos despertar el Espíritu en nuestras vidas. Y lo primero que quiero ver, hermano, lo encontramos ahí mismo en Efesios, en el capítulo 5 de Efesios, en los versículos 3 al 6. Dice la palabra del Señor: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Vamos a leer hasta el 8. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois hijos de luz. Sois luz, dice, en el Señor. Andad como hijos de luz. Y vamos al versículo 11 también. Dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Ahora más que nunca, hermanos, es necesario que los creyentes hagamos despertar en nosotros el Espíritu, porque necesitamos asegurar nuestra entrada al eterno reino de nuestro Dios. Yo sé que muchos son los que predican prosperidad, y que muchos son los que predican bendición, y que muchos son los que predican una vida libre de presiones y libre de conflictos y libre de muchas cosas. Pero el punto aquí, hermanos, es que necesitamos leer con atención lo que la palabra de Dios nos dice. En este pasaje, en el versículo 6 sobre todo, dice: y nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Notemos que la carta a los Efesios, hermanos, está dirigida a personas que creían en el Señor Jesucristo. No está dirigida a gente inconversa, no está dirigida a gente que no sabía o que no conocía las Escrituras. Está escrita, hermanos, a gente que había escuchado el Evangelio, que había recibido el Evangelio, que habían abrazado el Evangelio y habían rendido sus vidas a Jesucristo. Era una iglesia, hermanos, que estaba ubicada en Asia Menor, una iglesia que había servido al Señor de una forma especial, de una forma espontánea, de una forma genuina. Una iglesia, hermanos, de la cual el propio Señor Jesucristo dice allá en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, lo siguiente: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Esta era la iglesia de Éfeso, esta era la iglesia a la cual está dirigida esta carta de Efesios capítulo 5, versículos 1 al 18 que acabamos de leer. Toda esta carta y este capítulo, este pasaje que leímos, todo está dirigido a esta iglesia. Yo le pregunto: ¿a quién de nosotros nos gustaría que el Señor se expresara de esta manera de nosotros? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿A quién de nosotros no nos gustaría escuchar que el Señor se expresara así de nosotros? ¿Quién de nosotros quisiera que el propio Jesús, el Hijo de Dios, el testigo fiel y verdadero, hablara así de nosotros? Yo creo que a todos nos gustaría, ¿no? Al menos a mí sí me gustaría que Jesús me dirigiera unas palabras como esas. Yo creo, hermanos, que a todos los que hemos creído nos gustaría. Sin embargo, hermanos amados, es el propio Señor Jesucristo el que también les dice en los versículos 4 al 5: pero tengo contra ti. Ahí cambia completamente. Ahí hay algo que el Señor tiene contra la iglesia, que el Señor tiene contra los creyentes en Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Escuche, hermano, y pongamos atención en esto, porque la iglesia
trabajaba, la iglesia tenía paciencia, la iglesia no podía soportar a los malos, la iglesia había probado a los que se decían ser apóstoles y no lo eran, la iglesia había sufrido, la iglesia había tenido paciencia, la iglesia había trabajado arduamente por amor del nombre de Jesucristo, pero llegó un momento en el que ese amor se enfrió. Llegó un momento en el que ese amor terminó. Recuerda, por tanto, dice, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hermanos amados, déjenme decirle que de la ciudad de Éfeso solamente quedaron las piedras. Esa ciudad, hermanos, fue raída, fue borrada de la faz de la tierra. Ahorita solamente existen ruinas de lo que fue aquella ciudad. Hoy, amados hermanos, nosotros debemos de entender, este es un problema serio en muchas iglesias de nuestro tiempo, que se han enfocado a lo mejor en servir, que se han enfocado a lo mejor en buscar una manera diferente de adorar a Dios, de glorificar a Dios, de exaltar a Dios, de darle un servicio al Señor. Pero qué importante es, amado hermano, que nosotros cuidemos de que nuestro primer amor no se enfríe, de que nuestro primer amor no se apague, de que nuestro primer amor todavía siga siendo, al pasar de los años, al pasar del tiempo, siga siendo nuestra principal motivación para servir a Dios. Que nuestra principal motivación no sea lucirnos en un altar, que nuestra principal motivación no sea lucirnos en una iglesia, lucirnos sirviendo, que la gente vea que servimos, que honramos, que glorificamos a Dios y nos aplaudan, que esa no sea nuestra motivación. Amado hermano, si la iglesia lo reconoce, usted que quizá predica la palabra, usted que quizá testifica, que quizá ministra la alabanza, que quizá es maestro de niños, que quizá es maestro de jóvenes, de adolescentes, es líder en su iglesia, no lo sé, yo no le conozco a la mayoría de los que están ahí, no los puedo ver, no sé si están ahí, pero que no sea esa la motivación. La palabra del Señor dice que los hipócritas, los fariseos hipócritas oraban en las esquinas, oraban por las calles, hacían las cosas para que la gente las viera, y el Señor Jesucristo dijo, ya tienen su recompensa, porque ya los alaban, porque ya los reconocen, porque ya reciben el aplauso, porque ya reciben lo que quieren. Amado hermano, nosotros hoy necesitamos entender que la iglesia de Éfeso era una iglesia que servía, era una iglesia, hermanos amados, que estaba activa, era una iglesia, amados hermanos, que buscaba servir, que buscaba hacer las cosas bien, pero de pronto, en un momento dado, que yo no le puedo decir en qué momento fue, pero su primer amor empezó a enfriar, empezó a decaer. Este es un problema serio en las iglesias de nuestro tiempo, que se han enfocado en mantener una relación de servicio para con Dios, pero han cometido el mismo error que cometió el hermano mayor de aquel que conocemos como hijo pródigo. ¿Te acuerdas? Un hombre tenía 2 hijos y estando en vida él les reparte los bienes a los hijos. El menor de ellos le dijo, padre, dame los bienes que me corresponden, o sea, dame la herencia que me toca. Y el padre reparte la herencia y le da a cada uno su mitad, y cada uno recibe, hermanos. No hay uno que se quede sin parte en la herencia. Pero el hijo menor se va lejos, a una provincia apartada, y malgasta todo. Cuando ya no tiene nada, cuando ya no le queda nada, regresa a su padre. Y su padre, usted conoce la historia, manda a matar al becerro gordo, manda a hacer una fiesta, manda que al hijo lo vistan, lo calcen, le pongan anillo en su dedo, etcétera, etcétera. Pero había otro hijo, el hijo mayor. Un hijo que había servido a su padre por años. Yo no sé cuánto tiempo el hijo pródigo duró fuera de casa. Yo no sé cuánto tiempo el hijo pródigo se ausentó y vivió su vida lejos de su padre, lejos de su corrección, lejos de su disciplina. No lo sé. Lo que sí sé es que el hijo mayor le dice al padre, tantos años te sirvo y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Usted conoce la historia, el padre le dice, hijo, todos mis bienes son tuyos, todo lo que tengo es tuyo, si no te has comido las chivas porque no quieres, ahí están las chivas, agárrala y vete, o agárrala y
celebra con tus amigos, qué sé yo. Pero el error del hijo fue este. Él mantuvo con su padre una relación de empleado-patrón o de patrón-empleado. Tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Pero este hijo tuyo que fue y consumió todos tus bienes, viviendo perdidamente con rameras, etcétera, etcétera, y ahora que viene has hecho matar para él el becerro gordo. A mí no me das ni una chiva, pero él ya le mataste el becerro gordo. Y fíjese la respuesta del padre. El padre le dice: hijo, todas mis cosas son tuyas. Este hijo había mantenido una relación de siervo y amo, no una relación de padre e hijo. La iglesia de nuestro tiempo, hermano, necesita despertar y darse cuenta. Necesitamos hacer que nuestro espíritu despierte. No podremos asegurar nuestra entrada al reino de los cielos de otra manera. Necesitamos estar despiertos. Necesitamos entender esto. Mire, el hijo pródigo, hermanos, el pródigo de casa, quiero decir, el que se quedó, él mantuvo una relación de servicio con Dios, con su padre. Si lo espiritualizamos, si espiritualizamos el texto, él mantuvo una relación de servicio con Dios, pero no había una relación de padre e hijo entre ellos. No había esa relación, no había esa comunión, no había ese deseo de participar de la presencia del padre. Tan simple y tan sencillo, hermanos. Llega el hijo del campo, se topa con un criado o busca al criado y le pregunta al criado qué es aquello que está pasando. ¿Por qué no viene y le pregunta directamente al padre? ¿Por qué no viene y tiene comunión directamente con él? Y dice: oye, papá, pues ¿qué está pasando? ¿Qué hay? ¿Qué sucedió? ¿Por qué se está celebrando la fiesta? No, él va con un criado. Lo que nos habla, hermanos amados, de la precaria comunión que él tenía para con el Padre. Y esto, amado hermano, es algo que nosotros necesitamos ver. Esto, amados hermanos, es algo que nosotros necesitamos analizar en nuestros días. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra comunión con el Padre? Miremos nuevamente, hermanos, Efesios capítulo 5, versículos 3 al 6. Efesios 5, 3 al 6. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hace muchos años conocí a un joven que se había acercado a una iglesia. Le gustó el ambiente, le gustó la predicación, le gustó lo que ahí se hacía y comenzó a congregarse. Y un buen día él se bautizó, dio el paso del bautismo y se bautizó. No pasó mucho tiempo y fue de visita a la casa de un familiar. Y uno de sus familiares le invitó a ver una película de esas de varias X. Y aquel joven al principio se resistió y no quería hacerlo porque ahora él se consideraba cristiano. Pero aquel familiar le dijo: pues ¿qué tanto es tantito? Total, luego vas y te bautizas otra vez, le dijo aquel. Aquel joven, ¿verdad? Pues finalmente fue convencido y fue con aquel familiar a ver esa película. Pero después de ver aquella película, él quedó prisionero de la pornografía. Y esto para él fue una lucha tremenda, que de años de estar luchando y de estar batallando con eso. Hasta que, de no ser por el Espíritu Santo en su vida, ¿verdad?, que vino en su ayuda, nunca jamás lo hubiera podido dejar. Hoy nosotros debemos despertar, hermanos. Mire, aquello fue para él cadenas sobre cadenas que solamente Dios pudo romper. Pero fíjese cómo dice el versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Cuando alguien hace un pastel y mucha gente llega, ¿verdad?, y come de ese pastel,
y al final quedan solamente las migajas del pastel. Ya que siempre queda ahí la tablita donde le ponen el papel aluminio y ponen el pastel encima. Y cuando ya no queda pastel, que ya se acabó el pastel, siempre quedan migajas y un poquito de dulce pegado ahí en la tablilla, en la base del pastel. Si usted llega y pellizca las migajas del pastel que quedaron allí, el dulce del pastel que quedó allí, si usted prueba la mínima que agarre con el dedo de esa migaja de pastel, y usted lo prueba, usted no puede decir que no comió pastel. Aunque no le haya tocado una rebanada grande del pastel, comió pastel. Probó la harina, probó todo lo que lleva ahí en la migaja de pastel que va ahí, usted lo probó, aunque no le haya tocado una rebanada. Cuando nosotros no hacemos caso a esto y no entendemos esto, hermanos, ese que tanto es tantito, se convierte, amados hermanos, o se puede convertir en una cadena que usted ni se imagina lo difícil que va a ser después romperla. Y esto, amados hermanos, es algo que nosotros necesitamos darnos cuenta. No podemos dar lugar al diablo. Porque el diablo va a aprovechar cualquier oportunidad que le demos. El diablo va a aprovechar cualquier situación en nuestras vidas que querramos o que podamos o que sin querer o sin entenderlo, le abramos a él. Mire, por estas cosas, dice la Biblia, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por eso los creyentes no podemos participar del Halloween y de otras fiestas paganas. No podemos participar de la pornografía o de otras drogas, del adulterio y otros pecados sexuales, porque es necesario que aseguremos nuestra entrada al reino eterno del Dios nuestro. Esto es importante que lo entendamos, hermano. Tenemos que despertar, tenemos que entender. Y si hay algo, si hay una situación en nuestras vidas, si hay pecados ocultos en nosotros, que tengamos que entregarle al Señor, que confesarle al Señor, hoy es el momento propicio, hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable, hoy es el día en el que Dios está con los brazos abiertos, esperando que usted y yo despertemos. Y dice la palabra del Señor, y levántate de los muertos, que sería lo que sigue en este mensaje, en esta meditación. Porque dice la palabra del Señor, ahí en el versículo 14, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Ahora más que nunca, hermanos, en segundo lugar, es necesario que los creyentes hagamos despertar el Espíritu en nosotros, porque necesitamos levantarnos de entre los muertos. Ya en otras ocasiones hemos hecho esta pregunta, hermanos, y permítame hacerla de nuevo. ¿Qué diferencia hay entre un muerto y alguien que está profundamente dormido? Hay personas, hermanos, que de no ser porque roncan como león en celo, no sabríamos que están dormidos. ¿No es cierto? A los muertos les puede pasar la banda del recodo por encima y ni cuenta se dan. O la banda del retacaño, o la banda de como se llame. Y ni cuenta se dan. Mucha gente acostumbra, hermanos, sobre todo en el sur y en algunas partes de la sierra, ir a los cementerios y llevar comida. O lo que a la persona, obviamente un familiar, le gustaba en vida. Hay quienes llevan mariachis, otros llevan botellas de bebidas alcohólicas, cigarros, comida, en fin, lo que se trata es de convivir con los difuntos. Con todo respeto les digo que si usted es de los que le llevan de comer o beber o cigarros o cobijas o lo que le quiera llevar a los difuntos, los que se quedan con todos son los trabajadores del panteón, o los malandros que se brincan la barda para aprovechar lo que otros les dejan ahí, ¿va? Porque los muertos ya no pueden disfrutar de nada de lo que los vivos les puedan llevar. En el caso de la iglesia, muchos son los que están en el culto y están en el culto de cuerpo presente. ¿Qué es eso? Pues su cuerpo está ahí, están ahí sentados, están ahí escuchando, están ahí mirando, pero su mente está en los frijoles que dejaron en la mesa, que dejaron en la estufa. Su mente está en el carro que no lo han lavado, que no lo han arreglado, que hay que arreglar esto en la casa, que hay que arreglar aquello, que hay que hacer esto, que hay que hacer allá, que hay que hacer acá.
están sus mentes, están sus cuerpos ahí, hermanos, pero sus cuerpos, sus mentes están en La Rosa de Guadalupe, están en la novela, están en el fútbol. Hace unas semanas atrás me llegó un mensaje, que espero que haya sido una broma, pero me llegó este mensaje, hermanos, de que los pastores, algunos pastores estaban pensando en disciplinar a los miembros que no asistieran al culto por quedarse a ver la final de Qatar, la final del Mundial. Qué terrible es, hermanos, que en ocasiones los creyentes preferamos participar de las cosas del mundo antes que darle a Dios el lugar que en verdad a Dios le corresponde, el lugar que en verdad Dios merece en nuestros corazones. Qué terrible es que en ocasiones el creyente prefiera, hermanos, quedarse en casa a ver un partido de fútbol cuando pudiera estar en el templo gozando la presencia de Dios. Qué terrible es, hermanos, y escuche lo que voy a decir. Qué terrible es que a veces preferimos quedarnos en casa a ver una predicación grabada, y no le estoy diciendo que no las vea, si quiere hacerlo, véalo, pero no en día de culto. Si en su iglesia, si en su congregación hay culto los miércoles, ¿qué está haciendo viéndome a mí en internet? Si en su iglesia hay reunión los domingos, ¿qué está haciendo viéndome a mí en internet el domingo o el día que hay culto? No le digo, no me vea, apague su computadora, su teléfono. No. Puede ver las predicaciones que aquí se dan. Pero en el día en el que usted tenga la oportunidad de que no tenga que estar en su congregación, los hermanos de nuestra congregación, obviamente porque saben cómo nos manejamos, que los miércoles estamos fuera del templo, que los domingos transmitimos en el templo, pero la idea no es que los miembros de la congregación se vayan al teléfono, la idea es que estemos en el templo. La palabra de Dios dice, amados hermanos, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La palabra del Señor dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. La idea, amado hermano, de transmitir a través del internet es para aquellos que definitivamente no pueden estar en la congregación, porque están enfermos, porque cuidan enfermo, porque, no sé, están fuera de la ciudad, porque, no sé, diferentes razones por las cuales no pueden, pero escuchen lo que estoy diciendo, no pueden estar en el templo. Pero los que sí podemos, amado hermano, es necesario que hagamos el esfuerzo de estar allí, de alabar, de glorificar, de exaltar el nombre de nuestro Dios. Sacrifica a Dios alabanza, dice la palabra del Señor. Y a veces, amado hermano, decidimos arbitrariamente, unilateralmente, asistir a los cultos cuando tenemos ganas, cuando no hay otra cosa que hacer, cuando no juega nuestro equipo favorito, ya sea de fútbol, de básquetbol, de lo que sea. Qué terrible es, hermanos, que en ocasiones el creyente prefiera participar de las cosas del mundo antes que darle a Dios el lugar que en verdad le corresponde en nuestras vidas. ¿Estoy hablando de cosas pecaminosas? No. ¿Qué pecado puede haber en ver un partido de fútbol? Lo que estoy hablando, hermanos amados, es cuando no le damos a Dios el lugar que corresponde darle a Él. A veces vamos al templo y parece que nada pasa. Parece que es un servicio religioso más, parece que con asistir a la iglesia es suficiente, como que con asistir a un servicio ya cumplimos con Dios y ahora Dios tiene que darse por bien servido porque ya fuimos al culto. Pero no nos damos cuenta de que nuestra verdadera necesidad, hermanos, está en buscar a Dios, buscar su presencia, de levantar nuestras vidas, de buscar que su gracia se manifieste en nuestros corazones, de buscar que su poder llene nuestras vidas de tal manera, hermanos, que podamos caminar en este mundo, como dice la palabra del Señor, caminar, llegar hasta la meta, correr la carrera de la fe. Jesús fue muy claro cuando dijo que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Pero ¿cómo podremos estar seguros de que el Dios en el que creemos es el Dios verdadero si nosotros mismos parecemos estar muertos? Es necesario, mis amados hermanos, que hagamos un sincero examen y veamos nuestra realidad. Hoy, más que nunca, tengamos en cuenta lo que dijo
el proverbista cuando dijo: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Lo dijo en 2 ocasiones. Así que deberíamos de poner atención a esto. Proverbios 14:12, Proverbios 16:25. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. ¿Qué tan derecho es nuestro camino, hermano? ¿Qué tan derecho estamos caminando en el Evangelio? Que Dios nos ayude a reaccionar, hermanos. Que Dios nos ayude a despertar el Espíritu en nosotros. Que Dios nos ayude, hermanos, para que podamos verdaderamente, hermanos, caminar el camino que nos lleva a la vida eterna en Cristo Jesús. Porque hoy más que nunca, hermanos, la iglesia necesita levantarse. Hoy más que nunca la iglesia necesita reaccionar. Hoy más que nunca la iglesia necesita levantar sus ojos al cielo y decirle: Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Dios. La iglesia de Éfeso, hermanos, había perdido ese primer amor. La iglesia de Éfeso había perdido ese deseo de adorar, ese deseo de agradar a Dios. Lo hacían mecánicamente, servían mecánicamente. ¿A dónde vas? A la iglesia. ¿Por qué? Porque es miércoles, porque es reunión de jóvenes, porque hay un evento en la iglesia, porque es domingo y es día del Señor. ¿Por qué vas a la iglesia? ¿A qué vamos a la iglesia? Esa es una pregunta interesante. La hemos hecho en algunas ocasiones, pero permítame volverla a hacer. Cuando vamos al templo, ¿a qué vamos? Y conste que no le estoy diciendo que no vaya al templo. No, le estoy diciendo que analicemos las razones por las cuales vamos al templo. ¿A qué vamos? ¿Qué espero lograr? Hágase esta pregunta. Sinceramente, usted hágase esta pregunta. ¿Qué espero yo lograr cuando voy al templo? ¿Cuál es la expectativa con la que yo voy al templo? ¿Qué pretendo lograr? ¿Qué quiero lograr cuando voy al templo? Esa es una pregunta importante. Y es una pregunta, hermanos, que creo que muy pocas veces nos hacemos. ¿A qué voy al templo? ¿Qué es lo que quiero cuando agarro una guitarra y me subo al altar? ¿Qué es lo que busco cuando tomo un manual y le doy una clase a un adulto, a un niño, a un adolescente, a un joven? ¿Qué busco lograr? Creo, amados hermanos, que es tiempo de que la iglesia reaccione. Creo, hermanos, que ya es tiempo de que cada creyente, cada uno de nosotros, vengamos a la presencia de Dios y le digamos: Señor, yo necesito que tú hables hoy a mi vida. ¿Cuál es la expectativa con la que tú vas al templo? A la congregación, a la iglesia, como le quieras llamar. ¿Con qué expectativa vas? ¿Esperas que Dios te hable? ¿Esperas que Dios te diga algo en lo particular a ti? Esto es algo, hermanos, que creo con mucha frecuencia descuidamos. Cuando estábamos en la sierra, había un cerro. El templo estaba en un cerro, una loma. Y cuando usted se asomaba por las ventanas del templo, lo único que veía era el cerro, los techos de las casas que estaban por debajo del templo, y allá a lo lejos, en el cerro, en el fondo, se veían otras casas. Por el otro lado, estaba el arroyo, estaba el barranco, el voladero, que eran como unos 20 metros, un poquito más para abajo. Y enfrente, a lo lejos, se veían las casas que estaban enfrente de los cerros. Y lo que se veía más comúnmente cuando usted se asomaba por las ventanas, pues eran los opilotes que pasaban volando a la altura de las ventanas, ¿verdad? Porque ya estaban altitos. Y me acuerdo, hermanos, que pues allá se cantaban muchos cantos antiguos, viejitos, ¿verdad?
Y uno de los cantos que se cantaba era ese que dice: nada, Señor, me apartará de ti, ni lo alto, ni lo bajo, ni la vida, ni la muerte, nada, Señor, me apartará de ti. Y yo me acuerdo mucho, hermanos, que cuando había personas que cuando cantábamos esa alabanza, estaban volteando por las ventanas, cantando. O sea, volteaban arriba y nada, Señor, me apartará. O sea, estaban cantando, pero no estaban en el culto. No sé si me explico. De repente, estaba yo predicando y de repente oía que alguien hacía psst. Y yo seguí predicando y decía psst. Y decía, pues, ¿quién me pista, verdad? Sino que de repente, hermanos, veo que una de las personas que estaban ahí en la iglesia llevaba una soda de 3 litros, una coca de 3 litros, y estaba sirviéndole soda a los que estaban ahí junto a él, alrededor de él. Si soy padre, dice Dios, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Yo sé que se oye algo exagerado, yo sé que se oye algo medio raro, sobre todo siendo una iglesia que ya tenía 30 años cuando yo llegué allá. Era una iglesia ya establecida, ya una iglesia que ya había tenido ya varios pastores, de hecho. Y de repente, dije yo, pues, ¿quién me pistaba? ¿Quién es el que está pisteando por ahí? Y resultó eso, hermanos, una soda de 3 litros y una persona... Reaccionemos, hermanos. Necesitamos reaccionar. Levántate de los muertos, levántate de los muertos. Hermanos amados, el Señor Jesucristo está por venir. El Señor Jesucristo está por llegar a la tierra por segunda vez. Y antes de esto vendrá por nosotros y seremos arrebatados. Pero necesitamos estar despiertos. Necesitamos estar listos para cuando el Señor Jesucristo venga. En tercer lugar, hermanos, porque se nos va el tiempo, dice la palabra del Señor en el versículo 16: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Por qué necesitamos hacer despertar el Espíritu en nosotros, hermanos? Porque necesitamos aprovechar bien el tiempo. Yo le pregunto, hermano, ¿cuánta gente conocemos que no es salva? ¿Cuántas personas conoce usted que no son salvos? Vecinos, compañeros de trabajo, familiares, los jóvenes, compañeros de la escuela. En fin, mucha gente, hermanos, alrededor de nosotros no ha podido alcanzar el amor y el perdón de Dios por sus pecados. Y la palabra de Dios es clara: la paga del pecado es muerte. Y la muerte de la que habla no solamente es la muerte física. Esta es solo la sombra de lo que ha de venir. Lo cierto es que la muerte como paga del pecado tiene que ver con la condenación eterna. Esto es en el lago de fuego, hermanos. Miren lo que nos dice Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿A cuánta gente conoce usted que no está inscrita en el libro de la vida todavía, hermano? Es necesario que despertemos, porque es necesario que aprovechemos el tiempo, hermano. Mire, muchas almas pueden ser salvadas todavía. Todavía muchas almas pueden ser alcanzadas por el poder del Evangelio. Pero nosotros necesitamos despertarnos del sueño y necesitamos atrevernos a aprovechar el tiempo predicándoles el Evangelio. Yo sé que a lo mejor usted dirá: es que yo no sé cómo hablar, yo no tengo la libertad de palabra, yo no tengo la manera. Mire, hermano, hay gente que a lo mejor en algún momento le puede expresar una necesidad. Ore por él. Dé testimonio. Esas personas, a través de su testimonio, pueden llegar a la presencia de Dios. Porque no es lo mismo decir: es que él es cristiano, a decir: ¿y eso qué es cristiano?
Entonces demos testimonio de tal manera que la gente alrededor pueda darse cuenta de que hay algo diferente en usted, algo diferente en mí, que podamos nosotros, amado hermano, entender realmente lo que es predicar el Evangelio, porque el Evangelio no nada más es abrir la boca y decirles que Cristo te ama, también es necesario que podamos llevarlos a los pies del Salvador diciéndoles, oye, ¿has mentido alguna vez? De alguna manera, traerlos a los pies del Salvador, decirles, oye, Cristo puede ayudarte en tu necesidad, pero tú necesitas rendirle tu vida a Él, tú necesitas entregar tu corazón, porque tu mayor necesidad no es la enfermedad que tienes, tu mayor necesidad es el pecado que hay en ti. Amado hermano, mucha gente ha venido a campañas, a mega campañas, y hemos visto gente, hermanos, que en esas campañas hasta 20,000, 30,000 personas se convierten al Evangelio, y vemos cómo pasan y lloran y reciben milagros, reciben sanidades y nunca los volvemos a ver en las iglesias. ¿Por qué? ¿Qué está pasando allí? Lo que está pasando, amados hermanos, es que falta discipulado, es que falta doctrina, es que falta palabra, es que falta creyente que allí en el trabajo, que allí en la escuela, que allí con los vecinos pueda testificarles del Cristo de los milagros, del Cristo que vive, del Cristo que vino y dio su vida por nuestros pecados. Hoy nosotros necesitamos, hermanos, como dicen por ahí, ponernos las pilas y entender, hermanos, que mucha gente allá afuera todavía necesita recibir el perdón de Dios. Ahora, aún más importante, y usted dirá, ¿qué es más importante que la salvación de las almas? Pues sí hay algo que es más importante, y déjeme decirle qué es. ¿Cómo está su propia relación con Dios? ¿Cómo está nuestra propia comunión con Él? ¿Cómo nos la llevamos con Él? Si Dios te estuviera hablando en este momento a través de mí, ¿sabrías que es Él? ¿No te parece que ya es tiempo de volver nuestro rostro a Dios y empezar a buscar que su Espíritu Santo llene nuestras vidas, hable a nuestros corazones y hable a la vida de aquellos que nos rodean? Necesitamos despertar y darnos cuenta de que los días ya son bastante malos. Bastante malos. ¿Y sabe qué? Se van a poner peor todavía. Yo sé que la gran mayoría de los que salen en internet le van a decir, no, la gloria de Jehová sobre ti y la bendición de Dios para tu vida y etcétera, etcétera. Ya no sabemos ese cuento. Pero el punto es que según la palabra de Dios, según lo que Dios nos dice en su palabra, los días son malos y los días se van a poner peor cada vez. La cosa es, yo no quiero que piensen que estoy predicando un mensaje amarillista, pero esta es la realidad, hermanos. La Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo ve usted el mundo? ¿Cómo ves tú el mundo? Las catástrofes mundiales van en aumento. Ahorita tenemos desde hace 2 años la pandemia del COVID-19. Se acaba de levantar por ahí el virus de la viruela del mono. Están muriendo gente por la meningitis aguda aquí en Durango. La cantidad de muertes y desapariciones de personas es alarmante. Solamente en nuestro país es alarmante, hermanos. Los bebés son robados, no solamente de los hospitales, de los cuneros de los hospitales, no solamente de las manos de sus madres, aún de sus vientres, hermanos. Hace poco en las noticias estuvimos viendo 26 mujeres asesinadas a las cuales les extrajeron el bebé de sus vientres. Esta mañana me fui a cortar el cabello y me decía la persona que me cortó el pelo, me decía, llevo a mis hijos a la escuela y la verdad es que los llevo al fango. Los llevo al fango porque ya no les pueden corregir nada. El cabello lo pueden llevar como les dé su gana, si quieren ir con falda, si quieren ir con pantalón, si quieren ir como quieran, nadie les puede decir absolutamente nada, me decía esta señora. Y esto es, hermanos, en los diferentes niveles escolares.
Ya a los niños se les quiere enseñar, hermanos, o se les quiere adoctrinar para que acepten lo que no es natural como si fuera algo natural. Y usted sabe a lo que me estoy refiriendo. Esos que, por ahí llegó un mensajito también que decía, los que quieren que abortemos a nuestros hijos son los mismos que quieren decirnos cómo educarlos. Y esos son los tiempos, hermanos, que nos han tocado vivir. Esos son los tiempos, hermanos, en los cuales nosotros tenemos que transitar hasta llegar a la eternidad. Los tiempos que vivimos no se van a corregir, no se van a componer, pero lo que sí podemos hacer es hacer nuestra parte para que otros que no conocen al Señor vengan al Evangelio. Lo que sí podemos hacer es despertar el Espíritu en nosotros para buscar la gracia de Dios que nos sostenga hasta el fin, que nos sostenga de tal manera que podamos llegar a la meta, que podamos llegar a la presencia de nuestro Dios y podamos llegar a la meta y decirle, Señor, por tu pura gracia, aquí estoy presente, Señor. Hay una alabanza antigua que dice, cuando la trompeta suene en aquel día final y la niebla eterna rompe en claridad. Dice la palabra, el canto dice, cuando allá se pase lista a mi nombre, yo feliz responderé. Que esta sea una realidad, que este sea un deseo ardiente en nuestros corazones, que el deseo de estar en su presencia, que el deseo de escuchar su voz llamando por nuestro nombre y poderle decir presente, Señor, sea el anhelo de nuestro corazón, sea el anhelo de nuestra vida. Pero para esto necesitamos hacer despertar el Espíritu en nosotros. Para esto necesitamos, hermanos, que el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas y nuestro espíritu despierte. Sin duda alguna es tiempo de despertar y levantarnos del sueño. Es necesario que despertemos el Espíritu en nosotros para que podamos asegurar nuestra entrada al reino de Dios, para que no seamos sorprendidos practicando las obras de las tinieblas. Es necesario que despertemos el Espíritu en nosotros para que podamos levantarnos de entre los muertos y hacer la diferencia, marcar la diferencia. Hoy nosotros, hermanos, necesitamos despertar el Espíritu en nosotros para que podamos aprovechar el tiempo que nos queda. La palabra del Señor dice que el diablo ha descendido a la tierra con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Lo que yo quiero preguntarle a ustedes, ¿usted sabe que nos queda poco tiempo? ¿Usted sabe que tenemos poco tiempo? Que muchas almas se van a perder porque la iglesia ha perdido el tiempo buscando a ver qué dice Juan 3:16 en náhuatl, o a ver qué dice Juan 3:16 en arameo antiguo, en hebreo antiguo. Que muchas almas se van a perder porque muchos están buscando no sé, significados ocultos en la escritura, las raíces hebreas. Por ahí pusieron la foto de una persona de rasgos totalmente indígenas, ¿verdad? De las etnias mexicanas, vestido como rabino, y decía, ya encontré mis raíces hebreas, por favor. La iglesia necesita despertar. La iglesia necesita entender que sin Dios no podemos seguir adelante y no podremos llegar a la meta si no despertamos el Espíritu en nosotros mismos. Esto es algo que urge, amado hermano. Urge. Satanás ha descendido a la tierra, dice, con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. El problema es que él sabe que le queda poco tiempo, pero la iglesia no lo ha entendido. La iglesia no lo ha comprendido. No hemos entendido, hermanos, la inminencia de la venida de Jesucristo. No hemos entendido que el Señor viene por su pueblo. No hemos entendido que el Señor viene por una iglesia santa, sin mancha ni arruga. Y hemos perdido el tiempo, perdónenme la expresión, miserablemente, llenando nuestros corazones de cualquier cantidad de basura. Hoy necesitamos, hermanos, olvidarnos de divisiones, necesitamos olvidarnos de murmuraciones, necesitamos olvidarnos de prácticas paganas en la iglesia y empezar a santificar nuestras vidas, porque tenemos poco tiempo, porque el Señor Jesucristo viene por la iglesia, porque el Señor Jesucristo viene por su pueblo, y si usted no está preparado, así tenga 20 o 30 o 50 años en la iglesia, aquí se va a quedar. Aquí nos quedaremos si no despertamos el Espíritu en nuestras vidas ya.
Yo creo, hermanos, que es necesario que despertemos. Ahora la cosa es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué va a hacer la iglesia de Jesucristo? ¿Vamos a despertar el espíritu? ¿Vamos a luchar hasta el fin? Hace muchos años vi una película en el cine, hace muchos años, te repito. La película se llama La historia sin fin. Y esta película narra la historia de un jovencito, de un niño que está leyendo un libro y él se está viendo reflejado en ese libro. Pero el héroe del libro, Atreyu se llama, tiene que enfrentar a un monstruo que se llama el Gumor o algo así. El Gumor era el sirviente de la nada. Pero cuando se encuentran, cuando se topan frente a frente, el Gumor le dice a Atreyu que él estaba buscando a Atreyu para acabar con él. Pero Atreyu le dice, si he de morir, yo moriré peleando. Yo le pregunto, te pregunto a ti, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que luchar. Yo quiero invitarte a que juntos reflexionemos y busquemos que la gloria de Dios resplandezca sobre nosotros. Como dice nuestro texto, ahí en Efesios capítulo 5, versículo 14, al final. Y te alumbrará Cristo. Y te alumbrará Cristo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Hoy es el día, hermanos. Y este es el tiempo en el que necesitamos hacer que el Espíritu despierte en nosotros. ¿Qué le parece si oramos? Eterno Dios y buen Padre, gracias te doy por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por tu Espíritu Santo que trae convicción a nuestras vidas, que levanta nuestra alma, que levanta nuestro rostro para que podamos buscar tu rostro, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que nos confronta, pero que a la vez nos alienta, Señor, porque sabemos que tú vienes pronto, que la batalla, Señor, aunque se presente dura, difícil, sabemos que tú pronto vendrás y nos darás la victoria y nos llevarás a tu reino, Señor, donde estaremos para siempre contigo. Señor, en esta noche yo quiero pedirte, ayúdanos a despertar el Espíritu en nosotros. Ayúdanos, Señor, para que nuestro espíritu no se duerma. Y si se ha dormido, Señor, ayúdanos a despertarlo. Ayúdanos a despertar nuestra vida espiritual, Señor, que cuando vayamos al templo no vayamos solo por cumplir, sino que vayamos verdaderamente con la expectativa, Señor, de lo que tú puedas y quieras hacer en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos para que podamos aprender a reconocer tu voz hablando a nuestro corazón. Ayúdanos para que no nos pase lo que le pasó a la iglesia de Éfeso, Señor, que tan enfrascados estaban, Señor, en cosas secundarias que olvidaron lo primordial. El primer amor se les apagó, Señor. Se les perdió. No pudieron rescatar ese primer amor, Señor. Hoy venimos delante de tu presencia, Señor, para suplicarte que tu Espíritu Santo, Señor, haga arder en nosotros el deseo de llenarnos de tu presencia, de llenarnos de tu gracia, de buscar tu misericordia y de ser fortalecidos por ti para llegar a la meta, Señor, con gozo, con alegría, sabiendo que estamos, Señor, en el verdadero. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, yo te pido por mí mismo, por mi familia, mis hijos, mi esposa,
por la iglesia que tú has permitido que yo pastoree, Señor. Ayúdanos a no dormirnos. Ayúdanos a no cansarnos en el camino. Fortalécenos para que podamos llegar a la meta, Señor, porque verdaderamente queremos llegar. No queremos quedar postrados en el desierto como lo hicieron los hijos de Israel, Señor. Queremos llegar a nuestra tierra prometida. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos, Padre. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén, Señor. Mis hermanos, pues que Dios me los bendiga. Damos gracias a Dios por su misericordia, por su fidelidad. Gracias a Dios por esta palabra que espero sea de bendición para ustedes. Para quienes no lo saben, pues estamos transmitiendo estos mensajes también a través de YouTube. Para si usted gusta suscribirse ahí al canal de YouTube, darle like a los videos, compartirlos si es posible. Y si son de bendición para usted, compártalos con alguien más. Entonces, por ahí estamos en YouTube como Templo Cristiano Peniel Asambleas de Dios. Ahí nos puede encontrar para que, si usted gusta, suscribirse y darle like ahí a la campanita, o darle like y picarle a la campanita para que le lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Que Dios le bendiga, hermanos. Nos vemos con el favor de Dios mañana, los jóvenes en el templo a las 7:30. El viernes a las 6 tenemos nuestra reunión de oración. El domingo a las 11 de la mañana y a las 12 del día nuestra escuela dominical y nuestro culto respectivos. Y el sábado tenemos ensayo de alabanza juvenil. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. El ensayo es a las 7:30 para los que no lo saben. Ahí están invitados, ¿verdad? Dios los bendiga, hermanos.